Aquí estamos. Ya vamos a iniciar nuestro live de hoy. Vamos a cortar un momentico esto. Ahora no. 28 de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Veintiocho 10. Bueno, nosotros vamos a comenzar hoy porque vamos a conversar con el amigo Atahualpa Montes. Con él vamos a conversar, pero antes les digo que mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez. Estamos transmitiendo desde Houston, Texas, aquí en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a conversar, son las 10 de la mañana, 10 minutos allá en Venezuela. Pero bueno, vamos a conversar. Pero antes vamos a decirle que hoy es el Día del Ingeniero por allá en Venezuela. Así que saludamos, felicitamos a todos los profesionales. Yo tengo un hermano que es ingeniero, José Benedetto. Tengo también, ahí tenemos a Atahualpa Montes, nuestro entrevistado hoy. Tengo 3 hijos que son ingenieros. Eleazar José, Alfredo Alejandro y José Alejandro. Tengo otra hija que es licenciada en administración, tengo otra hija que es estilista. Bueno, están regadas en el mundo. Pero bueno, el cariño siempre es el mismo. Ya el negro Inati se conectó, hoy hablé con él, y entonces tenemos allí a Atahualpa Montes. Bueno, yo digo legendario, porque mucha gente lo conoce. Cuando me dijeron, ¿tú entrevistaste a Atahualpa Montes? Ese es el de la policía, el de la DIGEPOL, sí, ese mismo. Cónchole, yo voy a escuchar eso. Entonces, bueno, ya lo tenemos ahí en pantalla. Buenos días, comisario, bienvenido. Buenos días, Eleazar. ¿Cómo estás? Bueno, esperando, porque usted debe ser una biblioteca andante, Hay quienes dicen eso, porque me me imagino que sobreestiman. sí, es muchas cosas. Mira, yo por la curiosidad aquí tengo el libro. Ahí se ve al Ah, revés, pero aquí yo lo compré y lo estoy leyendo para atrás y para adelante. Y hay una cantidad de cosas. Yo no sabía lo de Ronco, lo de Moisés Muleiro, que tú mencionas ¿lo de allí, quién? lo de Héctor Myerton también, Ah, una sí. cantidad de cosas que me estoy enterando, pues, de esas cosas que se habla en la policía. ¿Cuántas cosas no saben la gente? Y la gente, por ejemplo, que estaba preso y llegaba un tipo y era un machote, pero se ponía a llorar todo asustado y a veces se mojaba los pantalones. Asustado, me Bueno, imagino yo que más de uno pasó. Bueno, precisamente, comenzamos. precisamente, eso es lo que yo trato de hacer en ese libro. Sí, sí, interesante, yo se lo recomiendo. Yo lo compré aquí en Amazon, así que la cuña va de gratis y es barato, está en promoción ahorita. Así que bienvenido y comenzamos. Para empezar, ¿cuándo te iniciaste tú en la parte policial? ¿Qué mosquito te picó para meterte así en la policía? Por decir, Bueno, generalizando. mira, yo venía del ejército, en primer lugar, ¿no? Ujú. Yo era sargento técnico expulsado por la dictadura de Pérez Jiménez por haberme alzado en algún momento contra el régimen en compañía de alguien que De régimen de posteriormente, Pérez Jiménez. perdón, De régimen de Pérez Jiménez. no te oigo bien. No, ¿Qué cuando pasó? te expulsaron de allí del Mira, no ejército. sé qué pasa, pero te estoy oyendo muy mal. Bueno, dale volumen entonces al No, asunto. tiene volumen, tiene Dale todo el volumen. volumen. Te estaba Ah, bueno. oyendo perfectamente, Bueno, pero de ahorita se pronto, mejora. Lo que te quiero preguntar, como tú dices que te fuiste expulsado, ¿me escuchas? sí, mira, Ajá, te repito, te estoy oyendo muy mal, pero te estoy oyendo apenas que me dices que si más o fui menos. expulsado, sí. Yo fui expulsado de la Pero Fuerza Armada. ¿en qué gobierno,
¿Qué El gobierno gobierno de estaba Pérez Jiménez. mandando? No te oigo, Eleazar, no sé qué Ah, pasa. perfecto. Algo está ocurriendo y no es en mi teléfono. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Salte y vuelves a entrar. Me salgo y vuelvo a entrar. Ok, Perfecto. ok, sí, Para porque ver no si te se estoy mejora. oyendo nada. ¿No? Y lo tuyo es muy importante. Salte entonces y vuelve a entrar a ver si se mejora la comunicación. Ok. Como no me escucha bien, saludos a Diego Solano, que también de Chile. María Morales, María E. Morales, María Elena debe ser. Marisol Blanc, ahí se pegó, transmitir con Montes Atahualpa, esperando a Atahualpa para conversar con él. Aló, Ahora, ahora sí te oigo, Eleazar. No sé qué perfecto. pasó. Bueno, habíamos quedado en que fuiste expulsado de cuando eras sargento técnico. Sí, yo era sargento técnico en comunicaciones, era Ajá. radiotelegrafista, técnico en comunicaciones militares Ujú, y me expulsaron porque formé parte de un movimiento subversivo que tomó un cuartel en Caracas y ujú. bueno, de ahí salí no solamente expulsado, sino preso durante casi un año. Oye, Y luego de eso, bueno, pasaron los años, pues eso fue en 1953, yo estaba muy pequeño en este, esa época. hace, hace unos cuantos años. Sí, sí, bastante. Bueno, fíjate, vamos a empezar a desglosar varias cosas. Tú estuviste en la Digepol, fuiste cofundador de la Digepol o entraste después que ya estaba formado. Bueno, se habían formado primero los servicios técnicos criminológicos y luego Digepol. Pero Ajá. yo no entré a Digepol inicialmente. El primer cuerpo policial al que yo entré fue a la Policía Técnica Judicial. Ah, imagínate. Ahora, el que estaba de jefe allí era un señor que se llamaba Santos Gómez. En la Digepol Sí. estaba un militar, el Zamora Conde. Ah, perfecto. Y Santos Gómez Originalmente fue estaba después. Oscar Zamora Conde. Ajá. ¿Y Santos Gómez? Fue posterior a él. Ah, ok. Sí, es que a mí me suena el nombre. Porque quién no conocía cuando uno joven, eh, eh, uno tenía la sangre de la izquierda, se salió nació el MIR después de Acción Democrática. Y hay una frase de Winston Churchill que dice que el sarampión da pequeño, pero ya grande es otra cosa. Entonces, lo resumo en Venezuela, el que es comunista o es mirista o es de izquierda en su época estudiantil, es en su época estudiantil. Después que crezca, tiene que estar pensando en positivo. Es más o Eso es menos correcto. para comparar lo que dice. Pero mucha gente pasó por tus manos, tú los buscaste y, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, por mencionar alguno, Alberto Lovera apareció allá con unas cadenas allá en las playas de Lechería, en Anzoátegui. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, mira, por cierto, a mí trataron de involucrarme en ese homicidio terrible, obviamente. Eh, pero, ¿qué es lo que ocurre? Cría fama y acuéstate a dormir. Uh -huh. Así de simple. Atahualpa Montes era para la extrema izquierda un enemigo al que había que eliminar de alguna forma. Si no me podían eliminar cayéndome a tiro, como lo intentaron en 3 oportunidades, Uh -huh. entonces lo trataban de hacer en base a una propaganda que me colocaba como algo menos que el monstruo de Tasmania o algo así, ¿no? Sí. Algo Grave. terrible. Pero cuando matan a Lovera, yo estaba en España. Ya tenía mucho tiempo en España estudiando en la Universidad Complutense de Madrid. Ah, imagínate. Ahora, Lovera, ¿qué pasa con Lovera? Bueno, lo que pasó con Lovera fue sencillamente que lo mataron. Lo mataron unos funcionarios, obviamente, y se lo llevaron a un teatro de operaciones a entregarlo y no lo quisieron recibir en el teatro de operaciones, pues estaba muy maltratado. Así de simple. Algo parecido con Jorge Rodríguez, padre. Bueno, lo de Jorge Rodríguez sí, es muy parecido a Jorge Rodríguez. Unos funcionarios lo sacaron, unos funcionarios subalternos,
Pues fue un claro. subcomisario y otro, creo que dos más, lo sacaron sin autorización del despacho, lo llevaron no sé a dónde, yo no he leído el expediente, pero lo maltrataron muchísimo y lo regresaron al despacho y el hombre se murió en un calabozo eh, por la terrible golpiza que le habían dado. Pero ¿qué ocurre? Al contrario de lo que está pasando hoy en día, con esos crímenes terribles que se cometen en el SEBIN, en la DIGESIM, etcétera, 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 en esa época se castigaba a los culpables. Esa gente fue juzgada. En primer lugar, el director fue destituido. El secretario general fue destituido. Ahí salió toda la plana mayor destituida. Rodaron las cabezas. Y los funcionarios que directamente estuvieron involucrados en el crimen fueron metidos a la cárcel, juzgados, sentenciados a 20 años de prisión y pagaron 15. Y de acuerdo a la legislación venezolana, salieron por buena conducta a los 15 años. Ahora, yo quiero que tú me digas, tú que sigues la noticia como perro de presa todos los días, como buen periodista, que me digas cuáles han sido los criminales del régimen, del narco régimen venezolano, que están en la cárcel y que han sido sentenciados a condenas como esa que te acabo de mencionar, por haber matado a Albán, por ejemplo, o al capitán, por ejemplo, a tantos que han matado. Al capitán ¿Cuál de Acosta. ellos está preso? Sí, sí, es verdad. Y que le pasan factura. Fíjate, por ejemplo, ahí estaba Duel, que fue el que salvó a Chávez, y está preso. Bueno, a Baduel le dieron su pedacito de patria, Exactamente. salvó al tirano y, bueno, como dicen, la revolución se come a sus hijos, ¿no? Sí, Allí señor. tienen a Baduel que está siendo digerido en una prisión terrible. Su familia señala que de pronto pasan meses y no saben si está vivo, si está muerto, que no sé cuánto tiempo sin salir al sol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el premio que le da la revolución a quienes la siguen, como siguió él a Chávez. Sí. Aquí está un amigo desde España, dice Miguel González. Saludos al gran comisario Atahualpa de España. Un magnífico funcionario, hijo de quien fuera subdirector de DICIT, de Leonardo Lacruz, otro funcionario excepcional. Gracias, Miguel Ángel. Está, está conectado desde España y te manda saludos. Es Además correcto. ya tocamos el de Jorge. Ahí el director, en esa época creo que era un abogado de Barcelona, Pío Lander. En la época de la muerte de De Jorge Jorge. Rodríguez, el director era el Lander, efectivamente, y fue Ese. destituido ipso facto. Sí, sí, Estaba inmediatamente. recién nombrado, al extremo de que lo bautizaron el humor venezolano que Sí, no perdona, lo bautizó Arístides el Breve. exactamente. No, yo lo Murió conocí. aquí en España, en Madrid, perdón, aquí en Miami. Sí, yo lo conocí. Era el esposo de una hermana de Omar González. Es correcto. Sí, sí. Muy amigo mío, un hombre muy bueno, Sí, sí, vale. magnífico abogado, Yo no sé, pero, como que y alguien no le tenía por mucho cierto, cariño. te cuento una anécdota, ¿no? Sí, ajá. Este, Aristide y yo estábamos un día tomándonos unos tragos en un famoso restaurante que se llamaba el Chef Bernard, tú debes recordarlo, Sí, sí, allá en claro. Puerto La Cruz, y estaba de moda el Chef Bernard, y me llamó al restaurante porque sabía que yo estaba allí, yo le había participado que iba a estar allí, a David Morales Bello, que era mi mentor, pues. Bueno, y además tío político mío. Bueno, David me llama y me dice allí mismo en el restaurante que están necesitando a un hombre para la dirección de IEPOL. Y bueno, yo le dije, mire, en primer lugar, yo no voy, si es que me estás insinuando eso. Yo en esa época estaba muy bien y no tenía la menor intención de regresar.
eh, le dije, pero tenemos un amigo aquí mismo. Y le puse a Arístides, que era amigo de él. Ujú. Y de allí salió Arístides, nombrado director de Digepol, para Imagínate. convertirse en Arístides el Breve, Sí, señor. gracias a ese terrible suceso de la muerte de Jorge Rodríguez, que no debió ocurrir nunca. No debió Claro. ocurrir nunca. Daniel Velasco dice saludos. Ayer en temas de justicia recordaba la prisión de los hermanos Guevara. Solo la sentencia de Isaías Rodríguez. 16 años preso. Saludos de España, Daniel Velasco. Imagínate tú, ese es otro de los desbarajustes legales de la narcodictadura. Los hermanos Guevara están presos y todavía no les han probado nada, nunca se les probó nada. Tienen 16 años en la cárcel y quien lo sentencia es un farsante. Está demostrado que era un farsante cuando era fiscal general, con su testigo estrella, que luego demostró ser toda una farsa. Y ahí Total. siguen presos, a pesar de que se demostró que era una farsa, siguen presos, porque este régimen no tiene nada que ver con el Estado de Derecho, Eleazar. Sí. Fíjate, otra cosa que te quiero consultar, que mucha gente quiere también saber. Ahí ya tú estabas activo. El carupanazo, el porteñazo, el barcelonazo, fueron intentonas golpistas contra Rómulo Betancourt. ¿Tú estabas ya activo en la policía? Bueno, yo puedo hablarte sobre todo del carupanazo, Ajá. porque yo de una u otra forma participé en el carupanazo, porque por órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores fui enviado a Carúpano durante las hostilidades, durante el proceso que se desarrolló allí. Ya el último día fui enviado en un DC-3 junto con otros funcionarios a levantar el expediente. El expediente del carupanazo lo instruí yo y Ujú. tienen mi firma en todas las actuaciones. Allí estuvo preso y yo los interrogué. Por ejemplo, Pedro Uno, Eloy Torres, José Vicente Abreu y tantos otros, pues. Héctor Sí. Fleming Mendoza. A todos estos hombres los interrogué yo y creo que la sentencia que salió, que luego fue conmutada al poco tiempo, a los años, fue conmutada, los pusieron en libertad nuevamente a todos ellos. Creo que fueron 16 años que les metieron a todos gracias al expediente que yo levanté. Bueno, no gracias al expediente, gracias a los actos que ellos llevaron a cabo. Te Ahora, cuento algo del carupanazo, ajá. algo que mucha gente pareciera no conocer. Allí, por ejemplo, Eloy Torres, uno de esos héroes, entre comillas, que tiene todavía la revolución, lo tiene por lo menos en la memoria histórica, lo hizo preso, o no lo hizo preso nadie, él se entregó a unos pescadores que lo llevaron al destructor Morán, junto con el teniente Fleming Mendoza, junto con Pedro Duno, junto con José Vicente Abreu, etcétera, entregaron las armas, es decir, se entregaron con armas y bagajes Ujú. a unos pescadores y les pidieron que los llevara al destructor Morán porque no querían ser capturados por la Digepol. Imagínate. Es decir, le tenían terror a la Digepol. Y Sí, luego el comandante del destructor Morán los entregó a Digepol, pues. Y me tocó interrogar a Pedro Duno, a José Vicente Abreu. ajá. Ojalá me hubiera tocado interrogar a José Vicente Rangel. Ahora, ¿No? esos interrogatorios eran sin presión. O sea, siéntate ahí y pregunta, y si respondía. No, no había presión, no había, como se comenta mucho en la Digepolo y después en la DC, las torturas, esas cosas. Mira, yo sería muy poco honesto si te dijera que en Digepol y en DICIT no se maltrató a nadie. Allí hubo maltrato, sí los hubo, pero hubo castigos también Ujú. a esos maltratos, a muchos de esos maltratos. Hubo otros maltratos que no se conocieron, pero sí hubo maltrato. Ahora, yo te puedo, a tantos años
de haber estado yo activo en Digepol y en DICIP, y a tantos años de haber yo interrogado a mucha de la gente que participó en las actividades subversivas en Venezuela, a tanto tiempo, todavía no ha habido una sola acusación en mi contra en una fiscalía o en un tribunal. Eso no es extraño, que siendo yo acusado a nivel publicitario, a nivel de los medios de izquierda de Claro. aquella época, de tantas cosas horribles que decían que había torturado, tiraba gente de helicóptero. Ujú. Mira, yo la única vez que me monté en un helicóptero fue un helicóptero que me prestó un amigo mío, Arturo Malavé. Me prestó un helicóptero mientras él estaba fuera de Venezuela y tuve ese helicóptero conmigo durante un mes, con su capitán, etcétera. Y es la única vez que yo he estado en helicóptero. Sin embargo, siempre dijeron que yo montaba gente en helicóptero y los tiraba de los helicópteros, que torturaba, que mataba. Y no es extraño que aún estando esta gente en el poder hace 21 años, todavía no hayan introducido en un tribunal o en una fiscalía una sola acusación contra mí por haberle dado una cachetada a un preso. Es verdad. Yo Hablando creo que de, eso te responde de en relación a la gente que yo interrogué. sí, A la gente que yo interrogué, jamás les puse un dedo encima. sí. Hay un hermano de uno que fue presidente de la Asamblea Nacional en la época de Chávez, no recuerdo el nombre, uno que vive allá en el 23 de enero, y entonces el hermano, él acusa pues, a la Digepol, a la DICI, no sé a quién, que a su hermano lo lanzaron de un helicóptero, uno que era guerrillero. No sé si tienes memoria mejor que la mía, porque uno que fue presidente de la Asamblea Nacional, uno bajito del gordito, no recuerdo en este momento cómo se llama. Ojalá que alguien que esté escuchando no los diga. Bueno, Yo continuamos. no tengo la menor idea de quién estás hablando, ni tengo conocimiento de nadie que haya sido lanzado de ningún helicóptero. Mira, esta gente inventó, yo creo que el 90%, si no más, de esa fama terrible que me crearon a mí, y fama que después se convirtió, si tú quieres, en un background porque ¿Sí? mucha gente entonces me ubicó como el policía duro, etcétera, etcétera. Pero esa fama me la crearon ellos. Fueron ellos quienes Ya, hicieron me a acuerdo ese todavía. Atahualpamonte terrible. Sí, sí. Mira, ahí se conectó DC piso 33S. Un, dice DC, dice organización Saludos. social y tal, Esos son colegas. que están allá creo que están en Venezuela. Bueno, Sí, señor. Moisés Moleiro, el que llaman el Ronco, tú tuviste algo que ver con él, tienes parentesco familiar con él. Bueno, Moisés y yo éramos miembros de la Juventud de Acción Democrática y Ajá. fuimos muy amigos. Ujú. Además, él se casó con una prima hermana mía, Ujú. Eleonora Finlandia Medina Gómez, hermana de Cirito Medina, el que murió en el accidente aéreo donde falleció también Reni. Así es que teníamos hasta ese parentesco político. Era mi primo político, porque ella es mi prima hermana. ¿Ok? Entonces él era mi primo político. Claro, Y bueno, ¿qué te puedo decir? Moisés, yo lo tuve preso. sí. Yo lo tuve preso. Es ¿Lo, decir, lo detuviste tú mismo? no. La Ah, dije, a él lo detuvo un hombre chiquitico, un oficial chiquitico, un ujú. maracucho que se llamaba Emilio, ahora me recuerdo el apellido. Emilio. Bueno, este funcionario, Santos Gómez, designó como 50 o 60 funcionarios para que se distribuyeran en Caracas, porque teníamos información de que Moisés estaba en Caracas, y les dio la orden simple de que cada vez que vieran a alguien que se le pareciera a Moisés, le gritaran, para Moisés! Moisés! Bueno, y
funcionario, Emilio, en San José, en la parroquia San José, Ajá. tenía ya horas, días, tenía en eso. Vio a un hombre que salió de una casa y se le pareció a Moisés y le dijo, hola Moisés. Y Moisés se volteó. Y ahí Se cayó. volteó y el hombre lo encañonó, le pegó un par de esposas y se lo llevó en un carro libre. No puede ser. Así mismo, no estaba armado, no tenía protección de ningún tipo. Es que estaban a la desbandada, realmente. Y luego Moisés como preso, quiero que sepa, yo le ofrecí a Moisés ponerlo en una habitación, darle facilidades para que mi prima hermana lo visitara y se negó a aceptar esos beneficios y me dijo que no, que él quería estar con su compañero de lucha en los calabozos y allí estuvo hasta que se Imagínate. fugó acerrando unos barrotes y se colgó con una sábana y una cosa y se fue de la Dijepol. De la dije, Paul, imagínate tú. Sí, sí, cómo no, en los Chaguaramos. No, no, claro, yo lo conozco. Yo estuve ahí detenido unos días en un Bueno, pues ya calabozo tú sabes. abajo, en el Sin sótano, embargo, calabozo el hombre número. se fugó de allí. Se fugaron él y otro preso, llamado de nombre Alberto Mendoza, no me acuerdo el apellido. Sí, Son muchas cosas. sí. Y ya yo no soy un muchachito. La mente mía también de golpe tiene su falla. Yo estuve allí en el calabozo uno que llamaban, y el jefe calabozo era un señor, uno que era el MIR, que era Carmelo Laborí. Ah, cómo no. Y entonces, Famoso. y estaba Patiño González, o González Patiño, o Patiño González estaba director. Patiño González, Sí. JJ Patiño González. Y entonces yo También recuerdo una murió vez aquí, que a mí me en llamó la Madrid. atención, Yo sigo porque uno, empeñado en que estoy en Madrid, ¿vale? Son las entonces, ganas. sí, yo estuve allí y yo recuerdo cuando uno llegaba así, uno le daban su, ¿cómo es que se llama eso? Su pasta de dientes, su cepillo. Mira, habían las literas por día, el lunes, el martes, está siete literas. Y yo recuerdo una vez que llegó este Patiño González y entró al calabozo, junto con otros de los guardaespaldas y tal. Y entonces él hablaba con Carmelo Laborí, yo estaba ahí, yo recuerdo clarito, y él le decía, Carmelo, ven acá, ¿qué ha pasado? ¿Alguna queja, alguna cosa? Y conversaban en esa época. Yo no estoy diciendo que la Digepol era mala o mala, o buena, pero y uno lo llevaban al techo de la Digepol a coger sol en el día. Yo tuve pocos días, ¿no? Por una equivocación, que allanaron la casa donde yo estaba cuando estaba estudiando en Caracas, y todo el mundo Bueno, fue. Yo me acuerdo que ahí estaba uno que le decían el Capitán Vegas. Yo sé que era malísimo, me decían. No sé si era pura. Carlos Vegas Delgado, alias Capitán Vegas. El Capitán Vegas. Bueno, por eso. Bueno, mira, tú mismo estás diciendo, tú fuiste un preso de Dijepol y Ujú. estás diciendo lo que pasaba en Dijepol. Tú Sí, estuviste preso con uno de los grandes, con Carmelo Laborí. señor, que en paz Ok. descanse. Exacto, y tú mismo estás diciendo qué era lo que pasaba allí. Tú viste allí en algún momento, ¿cuánto tiempo tuviste? ¿Cuántos No, días? ¿Cuántas semanas? no, menos de una semana. Bueno, en esa semana, tú, por supuesto que debías haber tenido oportunidad de escuchar gritos, Claro. lamentos. ¿Tú Bueno, escuchaste algo? algunos creo que si no era mala conducta lo metían en una cosa que llamaban el tigrito, que era una cosa angostica, que uno pasaba por ahí cuando lo iban a subir por la escalera para la azotea y uno veía el asunto y yo pregunté, mira, ¿qué es eso? No, eso son el tigrito, donde meten a los mala conducta, bueno, cosas así. Los tigritos, los llamados tigritos, eran Ajá, unos calabozos más pequeños que los otros. sí, Nada más, pequeñito. no tenían nada especial. Podías caminar adentro. Lo único es que eran más pequeños, que no estabas como estaban en los otros, que habían 10 y 20 personas adentro del calabozo. Sí. ¿Entiendes? Mira, Eran calabozos grandes. aquí hay algunos comentarios de Diego Solano, dice, de los derechos humanos de los delincuentes, para mí preso es preso y su apellido es Candado. Bueno, no, Otro los dice, presos también tienen sus derechos humanos. mira, tu compañero este que dice Piso en, dice, el comisario Atahualpa, Henry López, Clemente Rojas, Liendo La Cruz,
entre otros. Sí son comisarios de verdad y de carrera, no son de cartón. Muchas gracias. Bueno, yo no creo que en este momento y a estas alturas haya nadie que considere a Henry López, a Clemente o a mí el comisario de cartón, ¿no? Sí, Así se le dice a los comisarios que eran nombrados a dedo por relaciones políticas o familiares, que los hubo muchos, sí, señor. muchos. A los que Mira, decía el ministro, el gobernador, mira, dámele un rango, un carnet con una Cayo, credencial con rango. Y de Pacha, golpe tenía a un comisario o un comisario general que en su vida había sido policía. ni en su vida había agarrado un arma. Exacto. Sí. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo con eso, siempre protesté por eso, pero acuérdate, allí las decisiones no se tomaban a mi nivel, ese tipo de decisiones no se tomaban a mi nivel. Está bien, mira, aquí está otro Diego Solano, dice, ojalá usted llegue a Madrid y se consiga a Richard Peñalver, a ver cómo le va. ¿Te acuerdas de Richard Peñalver? Richard Peñalver no está en Madrid, le Ajá. corrijo al señor Solano. Peñalver está en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife. Lo Ah, tenemos perfectamente ubicado, sabemos cada vez que sale, qué compra, a dónde va, etcétera, etcétera. Pues nosotros tenemos también nuestra gente en todas partes del mundo, entre otras cosas, gracias al exilio producido por el narcorrégimen. sí, señor. Mira, aquí está una joven que se llama Montes María Alessandra. Papi, aquí estoy súper orgullosa de ti y de haber escogido tu profesión. Esa es mi hija, Sí, María Alejandra, María Alexandra, que al igual que otro hijo mío, y al igual que un nieto y un hermano mío, decidieron seguirme los pasos y fueron policías también. Ella se dedicó a la policía municipal, entró a la policía municipal cuando yo fundé la policía de Puerto La Cruz recuerdo. y hizo su curso como todo el mundo, 3 meses metida en la policía de Sucre interna, hizo su carrera, se retiró como inspector o inspector jefe, no estoy seguro. Estuvo en varias policías municipales, estuvo en la policía de Baruta, estuvo en la policía de Chacao, en fin, estuvo en varias policías municipales hasta que se retiró y se exilió porque tuvo problemas graves. La amenazaron de muerte, le dispararon en Barquisimeto ¿Y y dónde tuvo está que ahora? salir de allá y venirse a pedir asilo aquí en Estados Unidos. Ah, está bien. Aquí está también Solano, otro, dice, por eso usted es el rey, mi comisario. Y ¿Quién? hay otro que dice, el DICIT, dice DICIT Pisoen, que no sé quién es, dice, hay que hablar del libro, mi alfa. No sé qué quiere decir eso, ya. Hay que hablar del libro, mi alfa, no sé qué es mi alfa. Bueno, DICIT, son claves que se utilizan, ajá, pero lo que hay que hablar, y le digo eso al colega o amigo, lo que hay que hablar es desnudando las verdades de este régimen criminal, y es lo que exacto. yo trato de hacer, no solamente de este régimen, sino quitarle la careta a unos cuantos héroes con pies de barro, que es lo que yo hago en mi libro, o trato de hacer, trato de llenar un vacío porque, como tú sabes, la izquierda es la que se ha dedicado a escribir sobre esos años terribles que vivió Venezuela. Porque Venezuela tuvo una guerra que duró unos cuantos años, y fue la guerra que desató la extrema izquierda de Venezuela, en donde hubo cientos de muertos, tanto Ujú. de parte de ellos como de parte del gobierno, y una gran cantidad de muertos inocentes, de gente inocente muerta en las calles por las Ujú. bombas, los policías, el asesinato de un policía diario. En fin, yo creo que de eso es de lo que hay que hablar. Y en mi Claro. libro, te repito, para contestarle, para explicarle un poco a ese oyente, en mi libro yo trato de hacer eso, trato de hablar de esas cosas. Aquí está Lula Weffer. Hola, señora Atahualpa, por aquí lo oigo y veo desde Maturín. Soy la doctora Lourdes Guevara. La doctora Lourdes Guevara es la que atiende a mi esposa. Ella es una
una especialista en problemas del cerebro, en problemas mentales, y neurólogo, y es la que atiende a mi esposa que desafortunadamente está desahuciada Sí. con Alzheimer. Mireya. Un saludo, sí, un saludo para la doctora, con mi agradecimiento por los cuidados que le ha prestado a mi esposa. Sí, no, yo conocí a Mireya allá en la Casa de los Altos de Santa Fe. Correcto. Claro. Bueno, continuamos conversando con Atahualpa Monte. Como dice por allí otra persona, legendario comisario. Juancho Gómez Eso, Barrio, no se oye nada. Bueno, póngale volumen, no sé, porque por aquí se escucha y él me está escuchando. se te está oyendo con poco volumen. No sé Ok, si es que estás muy lejos del micrófono. vamos a hacer lo siguiente. Así sí, Ok. así sí. Aquí dice, dice por favor, este video cuando culmine hay que subirlo para que este gran testimonio llegue a todos los DC y a todos los venezolanos. Claro, DC, este video sube a mi Instagram, @EliazarBenedetto, y ahí está Instagram TV en forma permanente, se va a quedar colgado allí. Y también a través de guayoyoazucarado.com. Guayoyoazucarado.com es una plataforma virtual que está en Atlanta y entonces allí también lo colocamos. Ahí en la plataforma virtual guayoyoazucarado.com va a estar en forma en audio nada más y también en Anchor también se está escuchando, se va a colgar. Entonces continuamos. Leyendo el libro, lo de otras personas que se movieron, por ejemplo, el Chema Saer, que su papá fue gobernador del estado Falcón y creo que estuvo en el bachiller. Ahí fue donde lo detuvieron. El Chema Saer él era hijo de exactamente de quien fuera gobernador del estado Falcón, el señor Pablo Saer. Pablo Saer. Bueno, en esa época yo era jefe de la zona 4 de Digepor que contemplaba los estados Lara y Falcón, Uh-huh. en plena época de la guerrilla. Ese fue un regalo que me hizo a mí el Ministerio de Relaciones Interiores. Yo estaba muy tranquilo, como en esa época creo que yo era jefe de investigaciones y captura, y estaba más o menos tranquilo en Caracas, y me mandaron entonces como un regalo del ministerio a hacerme cargo de los dos estados guerrilleros, Lara y Falcón. Y El usted Chema Saer, hijo de Pablo Saer, era un guerrillero muy valiente, un muchacho con unas convicciones radicales totalmente asentadas en su cerebro. Estuvo combatiendo en Falcón, fue capturado, no por mí, no por mi grupo, fue capturado por un grupo de cazadores del ejército, y como ocurría con muchos de esos combatientes, el gobierno cometió para mí el error de enviarlos al exterior con gastos pagados a estudiar. A él lo enviaron junto con un primo político mío, Rómulo Valero, médico, por cierto, de muchísimo prestigio hoy en día en Venezuela. Los enviaron a Inglaterra, a Londres. uh-huh. Salieron de allá nuevamente a meterse a Venezuela. A Rómulo lo capturaron y pasó 4 años en la cárcel. Y al Chema no lo capturaron y lo mataron en el bachiller. Se dice que lo fusilaron, se dice que fue en un combate. Eso nunca estuvo muy claro. Yo no te puedo hablar de realmente cómo fue que murió el Chema, porque no conozco la información real. Pero se dice que fue en combate. Por lo menos hay algo que sí es cierto. Él Que murió. murió con las armas en la mano. Sí. Era un hombre Ahora fíjate, valiente. Era un hombre valiente y convencido de que la lucha armada era la solución, y murió como mueren los guerreros. sí, Como quisiera morir yo, quiero que sepa, a pesar exactamente. de los años. Eh,
Solano dice, apoyemos este programa de Eleazar y propaguemos su difusión. Es una ventana oportuna para la reconstrucción de nuestro país. Aportemos. Muchas gracias. Esa es la idea, pues una ventana para combatir la censura, porque en Venezuela no se puede. Y este live a través de Instagram se escucha mucho en mi país, en Venezuela. Hay una cosa que me llama la atención, y tú debes conocerlo mejor que yo. Guerrilleros que eran delatores, eran guerrilleros y después bajaron de la montaña, se ponían a la orden de la DIEPOL o de los cuerpos de seguridad del Estado. Mira, aquí estoy yo quiero aportar, yo quiero denunciar a fulano, yo sé dónde están. Y eso sucedió en muchas veces en Venezuela. Sí, efectivamente. Una práctica con la que yo nunca estuve de acuerdo y nunca podría estar de acuerdo. Yo pienso que el que delata una vez, el que hace un sexto, hace un ciento. El que Exactamente. delata una vez, va a volver a delatar. El que traiciona una vez, va a volver a traicionar. Uh-huh. Henry López dijo, no sé si es de él la frase, o en realidad, o es de algún guerrero distinto, pero Henry López dijo una vez que un traidor dentro de las filas de su gente era peor que el propio enemigo. Yo considero eso exactamente igual. Para mí, un hombre que se pasa de bando, que se cambia, que está dispuesto a delatar a los que fueron sus compañeros hasta ayer, por razones de convicción, por razones económicas o porque quiere cambiar su delación por libertad, puede ser recompensado, puede ser recibido, puede ser utilizado, pero nunca puede ser llevado a los rangos policiales como aquellos que lo capturaron, Claro. como aquellos que lo interrogaron. En Digepol y en DICIP se produjo mucho más en DICIP que en Digepol, pero igual en Digepol también se produjo el aceptar a esta gente, utilizarlos y cambiar sus servicios por un rango efectivo. Resulta entonces que hombres que fueron capturados por funcionarios efectivos, de pronto eran jerárquicamente superiores a esos hombres que los habían capturado. Es Imagínate. decir, el mundo al revés. Sí, Yo no señor. puedo entender eso ni lo voy a entender nunca. Sí, ocurrió mucho. Te puedo poner un ejemplo que siempre traigo a colación. Hay un funcionario, bueno, sí, un exfuncionario, ¿cómo no lo puedo llamar de otra forma? Que primero fue guerrillero Uh-huh. urbano, y fue capturado, fue interrogado, delató, denunció, etcétera, 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 y posteriormente terminó siendo comisario general de DICIP. Imagínate. Hasta donde yo sé, fue el primer presidente que tuvo la Asociación de Jubilados de DICIP. Está jubilado como comisario general. Para nosotros, los que lo tuvimos como preso, él era sencilla y llanamente cabeza de tobo. Y le decían cabeza de tobo porque algún funcionario, excediéndose en sus atribuciones, le puso un tobo en la cabeza y le daba golpes al tobo con una cucharilla Es para volverlo loco. para volverlo loco prácticamente. Por eso te digo, se producían abusos. Yo nunca lo he negado. Yo siempre he dicho que la responsabilidad que yo tenga la admito en lo bueno y en lo malo. ¿Entiendes? Sí es. Mira, Entonces, María, María ese Alessandra, amor, señor, cabeza de todo, fue comisario general y está jubilado como comisario general de DICIP y fue el primer director o jefe de la Asociación de Jubilados de DICIP. no se puede ¿Qué decir. tal? Eso no debe ser, pero No, sí pero es puede que ser. no se puede decir el nombre. Bueno, mira, yo lo digo en mi libro, Ah, que ok. compren el libro para que lo vean cómo se llama. Ya lo voy a buscar. Mira, María Alessandra Ahí dice, está el nombre. María Alessandra dice, así, sapo es sapo hasta morir.
Mira, Solano vuelve a decir, así como Diosdado, que no le habían dado cuando ya se estaba orinando y cantó más que Gardel. Ahora es un comando militar detrás de de un escritorio con micrófono. Hasta los códigos se perdieron. Mira, eh, yo no soy partidario de apoyar ciertas situaciones creadas por gente que inventa. Para mí, esa fábula, pues es una fábula para que tú lo sepas, de Ajá. que a Diosdado Cabello se orinó cuando lo agarraron. Eso es mentira. Eso es Y no mentira. estoy defendiendo a Diosdado, ni estoy diciendo que sea el hombre más valiente del mundo. Yo lo conocí cuando era un niño porque coincidimos, él vivía, él nació en el Furrial y yo me levanté en un pueblito que está al lado, un caserío, ¿entiendes? En donde, muy cerca de donde vive él, pues, de donde vivió él y su madre. Entonces, supe quién era en aquella época porque era de la familia más rica del lugar, ¿entiendes? Pero yo no puedo decir que Diosdado sea cobarde, que eso de que se orinó, eso es mentira, eso lo inventó alguien que, por cierto, también se inventó una jerarquía como comisario general de DICIP y tuvimos un encuentro eh, por los medios en donde yo dije que él no era ningún comisario, que eso no era verdad, que había sido un confidente de la DICIP muy bueno, un confidente muy bueno de DICIP, ¿entiendes? Pero de allí a ser comisario y que capturó a Diosdado, todo eso es mentira. A Diosdado tengo entendido que lo capturaron y punto. Pero esa historia, y no lo estoy defendiendo, que quede claro, no tengo ninguna intención de que a mí me agradezca Diosdado lo que yo estoy diciendo. Pero yo pienso que al enemigo hay que darle, al César hay que darle lo que es del César. ¿Entiendes? Me encantaría que en algún momento yo pudiera, aún con los años que tengo, repito, poder capturar a Diosdado. Me encantaría ser yo. Me encantaría interrogarlo. Yo. Me encantaría verlo con un traje naranja. Pero eso de que se orinó en los pantalones, eso es mentira. Eso es una fábula. Hablando de los soplones o de los confidentes, hay otro de apellido Pacheco, en el año ¿Cómo? de apellido Pacheco, que estaba en el CIFA. Apellido Pacheco, fue guerrillero, es hasta donde yo sé. Fue una de las personas que estuvo allá cuando detuvieron a mi hermano Carmelo en Chuparín, en Puerto La Cruz, en el año 71. Y entonces yo recuerdo que fue Pacheco porque él era el que siempre andaba, cuando me soltaron, andaba siempre detrás de mí. Yo pregunté que quién era ese, me dijo, no, él fue guerrillero y bajó de la montaña y se puso a la orden, bajó cerca de fin de año y allanó varias casas de personas que estaban ligadas a la guerrilla. Bueno, y imagínate tú, se lo llevaron y no pudieron pasar su año nuevo con los familiares. Gracias a él. Él vivía en Anaco y murió recientemente. Murió hace 2 o 3 años. Pero como se dice coloquialmente, sapió a más de uno. No sé si tú Mira, recuerdas. eso era, no, yo no recuerdo a ese hombre. Recuérdate que, oye, yo pasé 25 años trabajando en en Digepol DICIP. No son 2 días y fue mucha la gente y muchos los nombres. Sí, Sería imposible recordarlos a todos. Y hay otra cosa, muchos de esos, de los que participaron en esa guerra, eh, han dicho que yo los interrogué, ajá. que yo los torturé. Jamás lo han dicho en un tribunal, te repito. Sí, Siempre lo han dicho, es en declaraciones a Porrea, a no sé qué, en aquella época, a Tribuna Popular, a Clarín, a ese tipo de periódicos. Pero jamás han ido a un tribunal. ¿Entiendes? Ahora, tú te imaginas si yo hubiera interrogado a todos los que dicen que yo lo hice, ¿cuántas horas necesitaría yo? ¿Días de cuántas horas necesitaría? Yo imagínate. interrogaba, yo interrogaba normalmente
a jefes guerrilleros o a combatientes que tuvieran información y que de una vez manifestaran querer darla. Sí. Se habla también Entonces, de jefe Posada, guerrillero, interrogué a mucho. Posada Tanto, Carriles, él tuvo en la Digepol también. perdón, Posada, perdón, Posada, Posada Carriles, amigo mío, él tuvo en la Digepol. sí estuvo. Ah, ok. Él es cubano. Bueno, no estuvo, no exactamente. Él se manejó originalmente en algo que se llamaba los servicios técnicos, los servicios especiales del Ajá. Ministerio de Relaciones Interiores. Luego sí pasó a trabajar con nosotros. Ah, ok. Y también hay otro que mencionas tú en el libro que es el mono Moral, el mono Bueno, Navarro. eso fue la guinda de la torta, Ujú, de las tortas puestas bajo la influencia nefasta de Orlando García Vázquez. ujú, Orlando García tenía una influencia elevadísima con Carlos Andrés Pérez, al extremo que metió a Carlos Andrés Pérez en más de un problema, ¿no? ujú, Se debe recordar el Margold, la compañía aquella que junto con una novia estaba haciendo negocios por la izquierda, eh, cuando dijo que Orlando García no había vendido ni una navajita, en fin. Pero Orlando tenía una gran influencia y se llevó nada más y nada menos que a un hombre que aquí había sido confidente de la CIA, confidente de la DEA, confidente del FBI, traficante de droga, en fin, el historial era un historial Ne- negro y se lo llevó Orlando García a Venezuela. En 15 días lo hizo ciudadano venezolano, hizo que Carlos Andrés lo nombrara, bueno, Carlos Andrés no, hizo que lo nombrara el ministro que para entonces era Octavio Lepage, director de la D53, es decir, inteligencia y contrainteligencia de DICIP. Imagínate. Así de Ya, simple. sí, Otra de esas barbaridades que, que no tienen explicación. sí. Para que Yo le recuerden, encontré explicación y la explicación la señalo en el libro también. Así es sí, que el que quiera saber por qué Orlando tenía esa influencia sobre Carlos Andrés Pérez, que compre el libro. está bien. Para que recuerden quién es Orlando García, el que menciona al comisario eh, Atahualpa Monte, es uno que está cuando Carlos Andrés toma posesión, creo que fue en el segundo gobierno que hizo la toma de posesión allá en el Teresa Carreño, bajando las escaleras mecánicas, una persona canoso de lentes andaba detrás de Carlos Andrés cerquitica como guardaespaldas, pues andaba con él siempre. Ese es Orlando García. Eso fue el que me lo señalaron. Yo no lo conocí personalmente, pero ese era el personaje que tú mencionas en el libro y que lo estás mencionando en este momento. Orlando Mira, ya, García era un cubano, Orlando sí, sí, García era un cubano, yo lo sé. cubano venezolano, Ujú. que anduvo con Carlos Andrés Pérez desde que Carlos Andrés Pérez andaba en el exilio por Costa Rica. Si mal no recuerdo, yo señalo también en mi libro cómo se produce la llegada de Orlando a Carlos Andrés. Y sí, bueno, hasta donde yo recuerdo, Orlando ya estaba calvo, ya no tenía pelo, Sí, estaba más o menos así como sí, tú. Ok. se le veían Pero era un hombre ya de bastante avanzada edad. Es correcto. sí. Estamos llegando al final, ya llevamos 54 minutos conversando, muy interesante, nos faltan más minutos para conversar porque de verdad que esa mente tuya que tiene una cantidad de anécdotas de conocer, bueno, nos faltó decir, por ejemplo, que tú tuviste también, la dije Polo, la DICI enviaba comisiones fuera del país para investigar a las personas, que tuviste en Haití, tuviste en la República Dominicana, tuviste en varios sitios fuera del país. Estuve en México también, Y en en México también. México, en Guatemala. Ujú. Estuve en varios sitios y yo allí en el libro yo señalo algunos de esos sitios en donde estuve y qué hice en esos sitios. Claro, y es importante leerlo.
lo puede comprar, la cuña va de gratis, allí en Amazon. Lo puede pedir, se llama De Pérez Jiménez a Chávez. De Pérez Jiménez 1953 a Chávez 2003. Y aparecen la foto de estos personajes que fueron presidentes. Y muy interesante. Yo personalmente, que a mí, esta es la lectura que a mí me gusta. Y a veces es como Gracias. yo estaba comentando el libro El general en su laberinto, Magnífico, que yo lo leí, que magnífico. lo terminé. Y yo dije, pero bueno, ya terminó. Yo quería seguir leyéndolo, pero bueno, terminó. Bueno, Fíjate qué cosas tan incongruentes. Yo digo que son incongruentes, ¿no? Este, ese hombre el Gabo García Márquez, uh-huh, un hombre tan brillante, un hombre con esa prosa tan exquisita, y era un hombre de Fidel Castro, pues. imagínate. Era un hombre de Fidel Castro. Sí, Vamos a sí, quedar claro. Cuando el Gabo llegaba a la isla, allí tenía su casa, tenía escoltas, tenía carro, tenía la atención directa de Fidel, ¿ok? Y aparte de eso, actuó en más de una oportunidad como embajador, entre comillas, de uh-huh, Fidel ante muchos países. Yo lo admiro como escritor, pero lo desprecio profundamente por haber tenido ese papel tan triste al lado de ese carnicero del Caribe. sí. Mira, te voy a cortar porque ya se me está acercando los minutos y no quiero que se me corte porque Instagram te corta, no te va a decir, mira, ya faltan minutos, no, corta y más nada. Ok, Atahualpa Monte, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos 56 minutos. Ya saben que lo pueden ver los que se conectaron tarde a través de Instagram TV. En mi Instagram pueden ver allí Instagram TV y allí se va a encontrar la entrevista totalmente ahí en forma desde hace mucho, en forma ilimitada, o sea, indefinida. Y también en guayoyoazucarado.com, una plataforma que está en Atlanta. Ahí pueden ver guayoyoazucarado.com, lo pueden buscar allí a través de Anchor también. Buenos días, guayoyo azucarado. Ah, guayoyoazucarado.com. qué bueno. ¿Ok? No se Una me olvida. plataforma hispana. Muchas gracias, Eleazar. Encantado de haber estado contigo. Y Y espero que se... le recuerdo a tus muchos oyentes, pues estuve viendo que son miles los que están detrás de tu pantalla, Isa, de tu portal. ¿sí? Le recuerdo, el libro se llama De Pérez Jiménez a Chávez, Ok. Amazon, está ahorita en promoción y en diciembre ya deja de estar en promoción. $12. Cómprenlo. No, y espero que repitamos otra entrevista, pero hablar de seguir conversando. ¿Cómo no, hermano? Un abrazo. Saludos Muchas a gracias. todo tu gente. Atahualpa Monte. Bueno, se conectó Tomás Castellano. Bienvenido, Tomás. Bueno, interesante esta entrevista. Tú que eres historiador, que te gusta la historia, Tomás, ahí lo puedes buscar en Instagram TV y lo puedes ver con tranquilidad porque ahí está grabado. No me queda sino darle las gracias a Atahualpa y a toda la gente que se conectó y que tengan buenos días. Mañana vamos a conversar con Robinson Hernández. Es un ingeniero de petróleo egresado de la Universidad de Oriente, estaba en la frontera de Maracón, el estado Zulia y Colombia. Con él muchas cosas sobre la tecnología petrolera, las áreas petroleras, etcétera. Así que estén pendientes mañana a las 10 de la mañana, hora Venezuela. Elíasar Benedetto Gómez, hasta este momento conversó con ustedes. Buenos días y hasta mañana.